¿Es el Bitcoin una burbuja lista para estallar? Con los datos y opiniones más recientes del mercado en octubre de 2025. Introducción. Hola a todos. Hoy vamos a debatir una de las preguntas más candentes del momento. ¿Está el Bitcoin en una burbuja a punto de estallar? El tema vuelve a estar en primera plana tras los últimos movimientos extremos en los mercados, las advertencias de expertos y el clima de tensión que viven los traders. Quédate para descubrir las señales más recientes y lo que opinan los analistas más influyentes del mundo cripto. Contexto y cifras actuales. Nos encontramos en octubre de 2025. El mercado de Bitcoin respira una tensión palpable. La criptomoneda cotiza en el umbral de los $110,000, una cifra que, aunque impresionante, representa una herida abierta tras la abrupta caída desde su máximo histórico de $126,000, alcanzado hace apenas unas semanas. Esta corrección ha sido veloz y contundente. Solo en el último mes, la criptomoneda ha cedido casi un 4%, y en la última semana, la pérdida se ha intensificado hasta superar el 11%, borrando miles de millones en valor de mercado en cuestión de días. A pesar de esta turbulencia, su dominio es incuestionable. Bitcoin sigue siendo el rey indiscutible, con una capitalización de mercado que supera los $2.1 billones, una cifra que rivaliza con las economías de países enteros. El volumen de negociación diario se mantiene en niveles estratosféricos, evidenciando que, tanto para inversores minoristas como institucionales, Bitcoin es el campo de batalla principal. Un factor clave en este ascenso y posterior volatilidad han sido los ETFs al contado. Durante la mayor parte del año, estos vehículos de inversión canalizaron un flujo constante y masivo de capital institucional, legitimando a Bitcoin como una clase de activo global. Sin embargo, en las últimas semanas hemos presenciado las primeras salidas netas significativas, una señal de advertencia que los mercados no han ignorado y que ha contribuido a la presión vendedora. A nivel técnico, el mercado de derivados refleja esta incertidumbre con una volatilidad histórica, especialmente en el mercado de opciones. Aquí se libra una guerra silenciosa. Por un lado, más de $2,000 millones en contratos de venta, puts, apuestan por una caída aún más profunda, con muchos inversores protegiendo sus carteras o especulando con precios por debajo de los $100,000. Pero, en el otro extremo del espectro, una cantidad similar de capital está posicionada en contratos de compra, calls, con precios objetivo por encima de los $120,000 e incluso $130,000. Este choque frontal entre las visiones bajistas y alcistas, principalmente de grandes fondos institucionales, crea un polvorín. El mercado está perfectamente equilibrado en el filo de la navaja, y cualquier movimiento brusco podría desencadenar una cascada de liquidaciones en una u otra dirección, amplificando dramáticamente la volatilidad. Señales de burbuja. ¿Qué dicen los expertos? En el centro del debate, voces influyentes advierten de un peligro inminente. El macroeconomista Henrik Seberg, por ejemplo, no ha dudado en calificar la situación actual como la burbuja más extrema de todos los tiempos. Su análisis apunta a una confluencia de factores macroeconómicos globales que, según él, podrían desencadenar un desplome catastrófico para los activos de riesgo, llevando a Bitcoin a niveles de hasta $16,000 o, en el peor escenario, incluso a unos simbólicos $150. Por otro lado, Robert Kiyosaki, conocido inversor y autor de Padre Rico, Padre Pobre, también alerta sobre el posible estallido, pero su perspectiva es diferente. Él ve una crisis sistémica que afectará no solo a Bitcoin, sino también a activos tradicionales como el oro y la plata. Sin embargo, fiel a su filosofía,
Kiyosaki considera estas caídas como oportunidades de oro para acumular activos duros, anticipando una devaluación masiva de las monedas fiduciarias. Desde una perspectiva técnica, muchos analistas observan síntomas clásicos de una burbuja especulativa. Primero, una subida de precios meteórica y casi vertical, seguida de periodos de volatilidad extrema que sacuden la confianza del mercado. Segundo, la entrada masiva tanto de inversores minoristas, a menudo impulsados por el miedo a quedarse fuera o FOMO, como de grandes instituciones que buscan rendimientos rápidos. Esta avalancha de capital, desconectada de un entendimiento profundo de la tecnología, alimenta la euforia. Finalmente, una especulación desenfrenada que empuja los precios mucho más allá de cualquier valoración basada en los fundamentos técnicos o en la adopción real de la red. El precio deja de reflejar el valor para reflejar únicamente la expectativa de que seguirá subiendo. Sin embargo, no todas las voces son pesimistas. Otros expertos argumentan que comparar Bitcoin con burbujas históricas como la de los tulipanes es un error. Señalan que, a diferencia de activos puramente especulativos, Bitcoin posee fundamentos sólidos, una red descentralizada y segura, una política monetaria predecible y una creciente adopción como reserva de valor a nivel global. Argumentan que la volatilidad es una característica inherente a un activo nuevo que está en proceso de descubrimiento de su precio real en el escenario mundial. La pregunta clave sigue en el aire. ¿Estamos presenciando una euforia irracional destinada a colapsar? ¿O es esta la consolidación de una nueva clase de activo que está redefiniendo las finanzas? La respuesta, por ahora, depende del experto al que decidas escuchar. Argumentos a favor del estallido inminente. El precio se sostiene en soportes críticos que, de romperse, podrían activar una cascada de liquidaciones y caer a la barrera psicológica de los $100,000, o incluso menos. La sobreexposición en derivados y el alto nivel de apalancamiento añaden gasolina al fuego ante cualquier shock de liquidez. Grandes salidas de capital en ETFs y fondos institucionales sugieren que los inversores fuertes están tomando ganancias y preparándose para una corrección, tras haber consolidado posiciones durante el impresionante rally de los últimos meses. Argumentos para un rebote o consolidación. Pero no todo apunta al desastre total. Debajo del ruido y el pánico superficial, existen corrientes de fondo que sugieren una historia diferente. Hay razones de peso para pensar que, aunque vivimos un periodo de corrección intenso, podría ser simplemente una fase de consolidación necesaria antes del siguiente gran impulso. Es crucial mirar más allá de los titulares y analizar los datos que sostienen al mercado. Primero, el interés institucional no solo sigue firme, sino que se ha convertido en el pilar fundamental del ciclo actual. Fondos como MicroStrategy y, de manera crucial, los nuevos ETFs de Bitcoin al contado continúan con programas de acumulación sistemática. Estos gigantes financieros no operan con la misma mentalidad que el inversor minorista. Sus compras representan una tesis de inversión a largo plazo. Esta demanda constante crea un suelo de compra cada vez más sólido, absorbiendo la presión vendedora y aportando una base de demanda que no existía en ciclos anteriores. Segundo, el shock reciente se interpreta, por muchos analistas on-chain, como una purga de apalancamiento y una limpieza de manos débiles, no como un fallo estructural del mercado. Las métricas en la cadena de bloques muestran que gran parte de la venta provino de tenedores a corto plazo que entraron en pánico, mientras que los tenedores a largo plazo, los hodlers, se mantuvieron firmes e incluso aprovecharon para acumular a precios más bajos.
Esta transferencia de monedas de especuladores a convictos es históricamente una señal de fortaleza y de maduración del mercado. Si Bitcoin logra defender el soporte clave en la zona de los $108,000 a $110,000, el potencial para un rebote violento hacia nuevos máximos históricos en los próximos meses es considerable. Finalmente, no podemos olvidar el caso de uso fundamental. En muchos países en desarrollo, con economías volátiles y alta inflación, Bitcoin sigue cumpliendo funciones cruciales que van más allá de la pura especulación. Para millones de personas, es una herramienta indispensable para la preservación de su patrimonio, una reserva de valor frente a la devaluación de su moneda local y un sistema de pagos global sin censura. Esta demanda orgánica y basada en la necesidad proporciona una capa de resiliencia al ecosistema que a menudo se pasa por alto en los análisis centrados únicamente en Occidente. Entonces, ¿está el Bitcoin a punto de estallar? La verdad es que el mercado está en un estado de euforia y tensión extrema. Hay síntomas de burbuja, sí, pero también soportes institucionales, casos de uso crecientes y factores macroeconómicos que pueden amortiguar o catalizar el movimiento. El desenlace podría inclinarse hacia una corrección más profunda o un nuevo rally histórico, dependiendo de cómo reaccionen los grandes actores y la liquidez global en las próximas semanas y meses. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Bitcoin está en una burbuja a punto de explotar? ¿O ves un futuro alcista por delante? Déjalo en los comentarios y suscríbete para estar al día con el mejor análisis financiero y cripto.